Análisis de última hora de Bitcoin, donde veremos cuál es la noticia más importante que vamos a ver durante la semana que empieza en unas horas, y también veremos los motivos por los cuales tanto Bitcoin, que ya lo está haciendo, como en Estados Unidos, podemos tener ese pullback tan importante que llevamos tiempo comentando. Bueno, vamos al grano y vamos a empezar primero por ver cuál es la noticia. Evidentemente no vamos a entrar en detalle ni en todas las noticias, ni en esa noticia en sí, porque ya lo vamos haciendo de manera diaria, pero la noticia más importante va a acontecer durante el jueves día 10 de noviembre, y como podéis comprobar, el tema viene por aquí y es el IPC. Vamos a tener IPC en Estados Unidos, tanto el subyacente como el normal, y vamos a estar muy pendientes de ello. Evidentemente, después de tantas subidas de tipos de interés como llevamos haciendo, se espera que el IPC, es decir, la inflación, deje de ser un problema. Ahora ya no esperamos que el problema en el mundo sea la inflación, porque se han tomado muchas cartas para evitarla, para rebajarla, y pese a que el cometido de, en este caso, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, no está pues siendo exitoso, porque es un 2%, igual que en Europa y en otros sitios, pues bueno, en teoría tenemos que empezar a ver cómo la inflación, o también conocido como IPC, ya va desarrollándose a la baja, ¿no? Hemos tenido una gran subida, hemos tenido una especie de techo, pues bueno, la teoría es que ya va a empezar a derivarse a la baja, pero claro, es que el problema ya no va a ser la inflación, porque ya se han tomado, como digo, muchas cartas para reducirla, sino que el problema va a ser, además de los tiempos, cuánto tarde en reducirse, cuánto tarde en llegarse al objetivo, etcétera, etcétera, va a ser los efectos de esa bajada, porque para bajar la inflación se está intentando tocar mucho la situación económica de Estados Unidos. Veremos qué pasa con el empleo, veremos qué pasa con otros factores que están ahora a la orden del día, y veremos de qué manera se aterriza en ese sentido, si a través de un aterrizaje suave, sin provocar una recesión, lo cual ya ha salido Jerome Powell y ha dicho que es prácticamente imposible, en otras palabras, pero lo ha dicho así, o un aterrizaje forzoso, por lo cual, valga la redundancia, provocando esa recesión, ¿no? Entonces, se espera, como digo, que la inflación, que el IPC sea positivo. Venimos de como lo tenéis por aquí, venimos de un 8,2%, se espera un 8%, con lo cual sería el dato más bajo, pues bueno, de todas estas subidas de aquí que hemos estado teniendo, justamente desde el día 10 de abril, enero, febrero, marzo, perdonad, el día 10 de marzo, perdonad, no teníamos un dato inferior, ¿ok? No teníamos un dato inferior al 8%, veníamos de un 7,9%, pero aún veníamos en subida, ahora ya venimos en bajada. Entonces estaremos muy pendientes, se espera, yo personalmente considero que o va a ser de un 8% o va a ser de menos, ¿vale? No valoro que la inflación siga siendo elevada o siga saliendo peor de lo esperado. Pero bueno, igualmente, ya entraremos en detalle, ya haremos el análisis pertinente cuando toque. Vamos a ir al análisis de Bitcoin y quiero enfocarlo en dos puntos. El punto número uno es, y el primero que vamos a hacer, es dar otro motivo por el cual Bitcoin puede seguir con ese pullback, puede seguir con ese movimiento desarrollado alcista de momento y siempre en forma de pullback. Seguimos en un mercado bajista, seguimos teniendo los mismos problemas económicos, técnicos, políticos, geopolíticos, bélicos, de toda índole, pues siguen estando allí, con lo cual seguimos moviéndonos, en este caso hacia arriba, pero dentro de un escenario totalmente bajista en el largo plazo, con lo cual no quiero que se malinterprete haciendo ver, es que hace nada decías que el mercado iba a caer y ahora dices que está subiendo. Sí, pero es que hablábamos de un pullback, llevamos hablando de un pullback desde hace meses, y esto pues sigue siendo un pequeño pullback de momento para seguir cayendo. Evidentemente tenemos que tener claras las bases de ese cambio de circunstancias, ese cambio de escenario, porque nadie tiene una bola mágica, nadie tiene la certeza sobre lo que va a pasar en la situación económica, en la situación política, todos los problemas que tenemos encima de la mesa, y tenemos que entender que cuando llegue a ciertos niveles, cuando el precio llegue a ciertos puntos, igual ya no estamos hablando de pullback, sino de otra cosa. Pero de momento, y a menos que cambie mucho la situación, estamos en un pullback. Entonces, quiero primero destacar por qué podemos desarrollar un pullback mayor, tanto en Bitcoin, que ya lo estamos haciendo, como por ejemplo en otros activos, como por ejemplo la bolsa americana, que como podéis comprobar, en el caso del Nasdaq, seguimos en la misma situación. El Nasdaq, el índice, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, sigue con una vela semanal o con un cierre semanal realmente negativo. Todo lo contrario a lo que está formando Bitcoin, que ya lleva varias semanas realizando cierres positivos, ¿no? Entonces, el primer punto es este. Fijaros lo que está haciendo el DXY. El DXY
También conocido como el dólar versus una cesta de divisas extranjeras, lleva mucho tiempo subiendo. Ya no solo en este pequeño gran brazo alcista, sino también si hacemos zoom out, lleva en este canal ascendente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, no es casualidad que el DXY o el dólar, mejor dicho, se está comportando mejor que otras divisas. ¿Por qué no es casualidad? Porque el dólar es una divisa refugio. Nos guste o no, se imprima más o no, lo que sea o no, el dólar es una divisa refugio, como mínimo comparada con otras divisas o con otros activos. Entonces, dentro de un escenario tan negativo, dentro de un escenario tan incierto, el dólar sube y ya está, y se comporta mejor que las demás. ¿Qué sucede por contraposición cuando el dólar cae? Pues bueno, significa que gran parte del capital rota del dólar a otros activos, por ejemplo, bolsa tradicional, por ejemplo, índices y ETFs, por ejemplo, criptomonedas, por ejemplo, oro, por lo que sea, a otros activos, materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no implica que haya un cambio de nada, sino que implica que puede haber un desahogo de un movimiento concreto, y como el dólar está tan sobrecomprado, significa que la situación económica está sobrevendida. Entonces, el dólar está formando justamente el patrón de hombro, cabeza, hombro en gráfico diario, del que también llevamos tanto tiempo hablando. Llámalo hombro, cabeza, hombro, llámalo cambio de tendencia, llámalo lo que quieras, pero el precio está o lleva haciendo máximos y mínimos crecientes de manera constante desde hace meses, y fijaros qué es lo que hace. De repente aquí se levanta, hace un pullback como tantas otras ocasiones, y cuando se intenta levantar hace un máximo decreciente. Aquí lo tenemos. Con lo cual, esto es un principio de cambio de tendencia, que evidentemente se agravaría o se confirmaría en el caso que se rompa esta zona de aquí de 110. Entonces, el punto de inflexión, el punto que yo creo que haría equilibrar la situación o el comportamiento actual de la bolsa o de los índices americanos o de cualquier tipo de índice tradicional, si lo queremos llamar, con las criptomonedas, índices modernos, si lo queréis llamar de esa manera, sería este paso del DXY de confirmar ese cambio de tendencia después de varios máximos decrecientes, como podéis comprobar, que pueda dar paso a un mínimo decreciente. ¿Por qué? Pues porque esto realmente es un principio de cambio de tendencia, pero igual que la tendencia alcista se mueve a través de impulsos y pullbacks ascendentes, máximos y mínimos crecientes, la tendencia bajista se mueve a través de máximos y mínimos decrecientes. Y en este caso, pese a que los máximos son decrecientes, porque es evidente, tenemos un máximo en 114, 113, 113,2, 113,8, 113,2, máximos decrecientes, los mínimos aún no son decrecientes, con lo cual tenemos que confirmar completamente ese cambio de tendencia, porque si no, ¿quién no te dice que esto no es un triángulo, un patrón, por cierto, correctivo de continuación para impulso, triángulo, continuación? ¿Vale? Entonces, el punto de inflexión, en mi opinión, que no solo permitiría a Estados Unidos, como digo, dar un movimiento más desarrollado, un movimiento más tranquilo, más alcista dentro de todo el escenario bajista. Como veis, Estados Unidos sigue prácticamente en los mínimos de todo este recorrido bajista. Bitcoin los mínimos creo que los hizo a mitades de junio. A ver, vamos a ver. Por esta zona de aquí, correcto, mitades de junio, Bitcoin hizo los mínimos correspondientes a los 17.600. Pues bueno, es que Estados Unidos, como podéis comprobar, sigue prácticamente a nada, a un porcentaje muy bajo de los mínimos, que por cierto los llevó a cabo a mitades de octubre, o sea, hace relativamente nada, ¿no? Entonces, esta ruptura, este cambio de tendencia final en el DXY, no solo permitiría en Estados Unidos confirmar ese inicio en forma de pullback, sino que permitiría a Bitcoin explotar con más claridad e ir a buscar el nivel target, el nivel objetivo de los 24.000 que llevamos comentando también tanto tiempo, ¿no? Como podéis comprobar, no ha habido ningún cambio prácticamente en Bitcoin. Venimos de un fin de semana, con lo cual nos quedamos como vinimos. Tuvimos una época, y esto va por rachas, donde Bitcoin lo que hace es desarrollar algo de volatilidad en esa etapa final del cierre. ¿Ok? Justamente estamos a domingo, estamos a escasas horas de que cierre la vela, 8 horas concretamente. Pues muchas veces lo que suele hacer, en algunas ocasiones mejor dicho, es desarrollar volatilidad. No es mi intención predecir algún tipo de volatilidad, porque esto es tirar una moneda al aire y ver qué es lo que sucede, pero bueno, sí que es correcto, pues bueno, ver cómo el precio hizo este movimiento impulsivo, esta forma de pullback, esta continuación alcista. La vela del viernes cerró claramente arriba y posteriormente pues hemos tenido dos velas de desaceleración que pues acompañan también el bajo volumen que caracteriza los fines de semana, ¿no? No solo tenemos falta de volatilidad, sino que también tenemos falta de volumen, que no es lo mismo.
puedes tener mucho volumen pero poca volatilidad, porque haya mucha fuerza comprando, mucha fuerza vendiendo y el precio se estabiliza. ¿Vale? Puedes tener muy poco volumen, pero mucha volatilidad, porque todas las fuerzas van hacia la misma dirección. Pues en este caso no solo tenemos falta de volumen, sino que tenemos falta de volatilidad, porque hay muy poca participación y punto, ¿vale? De todas formas, tenemos que entender que hay bases técnicas que en pro de continuar con ese desarrollo alcista tenemos que perseguir. Recordad el trade que comentamos, uno de los últimos trades de los que hablamos, y fue a través de la ruptura de esta diagonal. Buscábamos esta ruptura porque era claramente una línea de escape y lo hacíamos contraposición de esta diagonal que había tocado, pues, la primera vez yo no la contaría, 3 veces más con esta diagonal de aquí en gráfico diario que no había tocado una vez únicamente. La primera no la cuento, pues una vez, ¿ok? Entonces comentamos, precisamente porque hay tanta fuerza en esta ruptura, tanta resistencia a la que se rompa, el precio se escapará. Así fue. Pero, de todas formas, pese a que ya se ha escapado, comentamos que a modo de target teníamos que vigilar mucho los máximos anteriores, esta zona de los 21.000. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos rechazado 1 y 2 veces, por lo cual confirmamos un doble techo y no sabíamos cómo podía desarrollarse este movimiento. Pues ahora lo que tenemos que hacer es ser conscientes que esos 21.000, igual que eran anteriormente resistencia, ahora son soporte. ¿Por qué? Pues porque cuando tú rompes un nivel de resistencia, luego se suele convertir en soporte y viceversa. Entonces, en este caso tenemos una especie de canal, por llamarlo de alguna forma. Pues bien, que el precio se mantenga por encima de este canal será positivo. Será positivo porque el meterse por debajo no es una señal tampoco tan bajista, porque hay diferentes elementos que tú puedes utilizar para marcar tendencia, ¿vale? Tendencia alcista o tendencia bajista. Pues bueno, puedes utilizar soportes y resistencias, patrones, candlestick, medias móviles, indicadores o price action. Entonces, dentro de este price action, fijaros, dentro de esto no se incluyen soportes y resistencias. Esto es máximos y mínimos crecientes. Entonces, que el precio se meta por debajo de este nivel de resistencia, esto implica que en el price action no está habiendo ninguna alteración, porque, fijaros, podría formarse algo así. Si yo cojo y replico esto y me lo pongo aquí, esto puede hacer así, sin ningún problema. En cuanto a price action, esto podría seguir cayendo y hacer así. Claro, si tú le añades otros elementos al ecosistema analítico, pues tú te puedes dar cuenta que, vale, rompe la resistencia anterior. Vale, ¿es una señal bajista? No. ¿Es una señal alcista? No. Es neutra, pero sí que es verdad que, pues bueno, teniendo en cuenta un cómputo global de elementos, sí que te mete una red flag en uno de ellos. ¿Vale? No tendríamos que entenderlo como pues algo bajista, como digo, pero sí como un elemento de, bueno, cuidado, vamos a analizar de qué manera rompe ese nivel, qué hace cuando lo rompe, cómo reacciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que sería un poco el punto de inflexión en todo este escenario, tener en cuenta que los 21.000 es un nivel que realmente te puede indicar, oye, cuidado que estamos empezando a perder fuerza ya en este sentido, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, creo que no me dejo nada de nada, ya mañana volvemos con, pues bueno, el repaso de lo que será toda la semana. Hemos visto únicamente la noticia más importante, mañana veremos varias noticias que también pueden afectar y luego, como siempre, día a día, pues bueno, iremos comentando el transcurso de esas noticias y las posibles afectaciones. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.